¿Qué tal, hermanos? Shalom Alejem, la paz del Eterno sea con todos. Bienvenidos una vez más a este su programa, Pan, Pescado y Miel. Porque todos necesitamos pan que nos abra los ojos, pescado que nos traiga revelación y la miel, que el Padre nos revele cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hoy vamos a tener un muy interesante tema. Como todos sabemos, estamos ahora en un momento, en un periodo donde estamos celebrando aquellos eventos proféticos, las Moadim, las fechas señaladas, los tiempos establecidos y los días asignados. Acabamos de vivir 3 maravillosos tiempos, pero estamos a punto de llegar al cuarto de ellos. En unos momentos más vamos a aprender todo acerca de este cuarto tiempo, de esta cuarta Moed, de esta cuarta fiesta, la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas, en hebreo Shavuot. Aprenderemos qué significa Shavuot, cómo se debe de celebrar Shavuot, qué elementos son los que lo impiden que se deben llevar ese día y cuál es el mensaje profético de Shavuot. Aprenderemos y entonces podremos poner en obra los mandamientos del Eterno. ¡Comenzamos! Hace apenas unas semanas estuvimos viviendo 3 de los tiempos proféticos que el Eterno nos ordenó observar. Como todos ustedes ya saben, el Eterno nos dio 7 tiempos proféticos. En el hebreo se les conoce como Moadim. ¿Y qué significa la palabra Moadim? Moadim significa fechas señaladas, tiempos establecidos, días asignados. En las Biblias se tradujo como las fiestas. Las fiestas judías, aunque no son fiestas judías porque no las inventó el pueblo judío, no las inventó un rabino, no son fiestas culturales de la nación. Dice Levítico 23, estas son mis Moadim, mis fechas, mis fiestas, mis tiempos y mis días designados. Son tiempos proféticos de Elohim que su pueblo debe observar. Y bien, hace apenas unas semanas estuvimos observando los primeros 3 tiempos proféticos. Exactamente el 27 de marzo de este año 2021, todos nos juntamos para vivir la experiencia de El Pesaj. Tuvimos una cena recordando la muerte del Cordero y en el atardecer, apenas culminó el atardecer, recibimos en ese mismo día, el día 15 de Abib, que se celebra los panes sin levadura, Hag HaMatzot, el segundo tiempo profético. Y después, al otro día, después de ese Shabbat, nosotros venimos para presentarle al Eterno nuestro Bikurim. ¿Qué significa Bikurim? Las primicias, porque el Eterno nos ordenó que se le deben presentar sus primicias. Y esto lo hicimos el 28 de marzo. Así que 27 y 28 de marzo se llevaron a cabo estos 3 tiempos proféticos. 3 tiempos proféticos que el Eterno nos ordena celebrar, observar con los elementos que cada uno de ellos debe tener. Y bien, hemos llegado a la cuarta Moed, al cuarto tiempo establecido. Vamos a leer lo que dicen las Escrituras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 9, Devarim 16:9, dice: cuenta 7 semanas a partir del momento en que comiences a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego, celebra la fiesta de las semanas en honor a Yahweh tu Elohim. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido de él. Ahora le voy a suplicar que me acompañe a Vaikra capítulo 23, Levítico capítulo 23, y vamos a leer la instrucción de esta Moed. Dice Levítico 23, verso 15: a partir del día que sigue al día de reposo, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda de primicia, contarás 7 semanas completas.
Cuenta hasta el día después del séptimo día de reposo. Estos serán 50 días después, y entonces presentarás a Yahweh una ofrenda de grano nuevo. Voy a volver a leer esta escritura para que a todos nos quede claro cuántos días se deben contar y a partir de cuándo. Dice: a partir del día que sigue al día de reposo, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda de primicia, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de reposo. Estos serán 50 días después. Entonces presentarás a Yahweh una ofrenda de grano nuevo. Bien, pues por eso esta Moed se llama Shavuot. ¿Por qué? Porque Shavuot alude a semanas. Se tenían que contar 7 semanas completas más un día para poder llegar a este tiempo señalado. ¿A partir de cuándo se tenían que comenzar a contar? A partir del día en que se llevó la primicia. Por eso, hermano, es que nosotros estuvimos aquí el 27 de marzo celebrando el Pesaj, en la noche celebramos el inicio de Hag HaMatzot y al otro día, después del día de Shabbat, celebramos la primicia, el Bikurim, y fue exactamente en ese día, 28 de marzo, que comenzamos la famosa cuenta del Omer. Así se llama. Es una cuenta que se debe de llevar para que nos puedan salir los 50 días que Elohim dijo. ¿Por qué se llama esta fiesta Shavuot? Precisamente porque Shavuot es una palabra hebrea que significa semanas. Esta palabra viene de la raíz Sheva. Sheva es el número 7 y por ende la semana tiene 7 días. Por eso, ¿cómo se dice semana en hebreo? Shavua. Pero esa es una palabra singular. ¿Cómo se dicen semanas? Shavuot. Entonces, hermano, nosotros tenemos que llegar a contar 7 semanas completas y por eso el nombre de esta festividad, de esta Moed, de este tiempo señalado es Shavuot, las semanas. Este tiempo profético llamado Shavuot aparece en toda la Escritura, más en el Antiguo Pacto, como Shavuot, la fiesta de las semanas, pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento también aparece. Solamente que como el Nuevo Pacto fue traducido al griego, por eso es que ahí no aparece como el nombre de la fiesta de las semanas o Shavuot, sino ahí la encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2 como el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés es una palabra griega, pente es 5. Pentecostés es el 50º día, 50 días, pero Pentecostés es lo mismo que Shavuot, es el mismo evento, es la misma festividad, es el mismo pueblo el que está celebrando, no es un pueblo diferente, no es que la fiesta de las semanas es del pueblo hebreo y el Pentecostés es del pueblo cristiano, no, el pueblo hebreo celebró por muchas décadas, siglos, años y milenios la fiesta de las semanas y en el libro de los Hechos capítulo 2 estaban celebrando la fiesta de las semanas. Aprenderemos un poquito más de esto en unos momentos más. Y bueno, como lo vimos hace un momento en las escrituras que leímos, para poder llegar a la Moed de Shavuot, se tiene que llevar el conteo de 7 semanas completas, agregándole un día más. Este conteo se debe comenzar el día del Bikurim, el día que levantamos nuestra primicia al Eterno. Dice la Escritura, un día después del Shabbat. Nosotros celebramos el Bikurim después de ese Shabbat, en esa semana donde se celebró Pesaj y el inicio de Hag HaMatzot. Aquí es donde surge una confusión, porque mucho pueblo piensan que el Shabbat al que se refiere el Eterno es el Shabbat llamado Hag HaMatzot. Acuérdate, nosotros celebramos el Pesaj y después entramos a Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura. Y ese primer día de Hag HaMatzot es un día en el que no se puede hacer trabajo habitual. Entonces muchos hermanos dicen, ese es el Shabbat al que el Eterno se refiere. Y desde ahí comienzan el conteo para llegar a Shavuot. Pero es un mal conteo.
porque no te van a salir 7 semanas completas o no te van a salir 7 sábados, 7 Shabbatot. Es importante saber que cuando el Eterno dijo que nosotros ubicáramos el Shabbat dentro de esa semana, es el Shabbat semanal. Después del Shabbat semanal, después del Shabbat de sábado, nosotros empezamos a contar desde ahí. Vamos a decirlo así, un domingo. Comenzamos a contar a partir de ahí y nos van a salir perfectamente las 7 semanas. Voy a aclarar un punto. Más que nos salgan 50 días, porque muchas personas solamente piensan que es contar 50 días o grupos de 7. Pero es que en la aplicación hebrea, en la enseñanza hebrea, en los rollos hebreos, cuando tú lees acerca de este conteo, no dice que debamos contar 7 semanas o 50 días, dice 7 Shabbatot. Es decir, que en este conteo nos tienen que salir 7 días de Shabbat, 7 sábados. Por eso es que si tú y yo empezamos a contar como lo hemos contado, a partir del día de reposo semanal, nos van a salir perfectamente los 7 sábados o los 7 días de Shabbat. A continuación vamos todos a ver un calendario y ahí comenzaremos a contar primeramente 50 días. Vamos a ver que a partir del 27 de marzo hasta la fecha que corresponderá, nos tienen que salir 50 días. Después haremos otro conteo para que nos salgan 7 días de Shabbat o 7 sábados. Si nos salen 7 días de Shabbat o 7 sábados, entonces hemos hecho la cuenta correcta. Vamos al conteo. Aquí tenemos nuestro calendario y como usted puede ver, está desde el mes de marzo. El número 27 está en un círculo porque el día 27 fue el día que nosotros comimos el Pesach y en la noche recibimos Hagamatzot. Así que el domingo 28 es el día en que trajimos la primicia y ahí comenzó el conteo. Vamos a comenzar a contar 50 días y así descubriremos qué día debemos de guardar y observar Shavuot. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ahí son 7 semanas y dice la Torá, agrégale un día. Así que el 16 de mayo es el día en el que se cumplen los 50, el día en que se debe guardar Shavuot. Ahora haremos otro conteo igual, comenzando desde el 27 de marzo, pero no contaremos 50 días de corrido. Ahora buscaremos 7 Shabbatot, 7 sábados o 7 días de Shabbat. Nos deben de aparecer porque eso es lo que marca la Torá. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primer Shabbat. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Segundo Shabbat. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tercer Shabbat. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Cuarto Shabbat. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Quinto Shabbat. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Sexto Shabbat. 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Este es el séptimo y último Shabbat. Y le agregamos un día y una vez más aparece el día que debe de guardarse Shavuot. Entonces, hermanos, el día que debemos guardar Shavuot es este 16 de mayo. Muy bien,
Pues como acabamos de ver en el conteo que hicimos en nuestro calendario, en este conteo nos salieron perfectamente los 7 días de Shabbat o los 7 sábados. Agregándole un día dan 50 días y es así como este año 2021, a partir del sábado 15 de mayo al atardecer y domingo 16 de mayo, es Shavuot. Nosotros vamos a reunirnos en nuestra comunidad el domingo 16, siendo las 11 de la mañana, todavía es tiempo de Shavuot, y le vamos a traer al Eterno la ofrenda que Él pidió. Bueno, hermanos, pues ustedes acaban de ver el conteo y cómo los tiempos salen exactos. Ahí están los 7 Shabbatot que deben de estar en la cuenta del Omer que se estuvo llevando. Si esta cuenta la hubiésemos empezado a mitad de semana o fuera de este tiempo, no nos hubieran salido 7 Shabbatot, nos hubieran faltado. Así que es importante siempre empezar el conteo después del Shabbat semanal, el sábado. Y bueno, ahora surge otra pregunta. ¿Qué elemento es el que se debe de traer a esta Moed? Bueno, pues vamos a las Sagradas Escrituras y que las Escrituras nos enseñen qué ofrenda o elemento es el que Elohim pide que se presente en este tiempo de Shavuot. Les voy a suplicar a todos que vayamos a Levítico capítulo 23, en el verso 15. Dice así: a partir del día que sigue al día de reposo, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda de primicia, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de reposo. Estos serán 50 días después. Entonces presentarás a Yahweh una ofrenda de grano nuevo. Dice el 17: desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante de Yahweh como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta. Hornéalos con levadura. Serán una ofrenda a Yahweh de la primera de tus cosechas. Vamos a pasarnos hasta el verso 20. Dice: el Cohen levantará los 2 corderos como una ofrenda especial a Yahweh, junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas, que son santas para Yahweh, le pertenecen a los Kohanim. Este mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a aprender lo que la instrucción nos acaba de enseñar. El Eterno ordena que comencemos a contar a partir del día en que se elevó la primicia, 7 semanas, 49 días, más un día, 50. Y en el día 50, desde donde vives, dice así: desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante de Yahweh como ofrenda especial. Entonces, número 1, tenemos que preparar 2 bloques de pan. 2 bloques de pan que serán presentados a Yahweh como una ofrenda especial o como una ofrenda de primicia del trigo. Es una ofrenda donde no se da el trigo crudo, sino se lleva el trigo ya hecho o cocinado en pan. 2 piezas de pan. Importante lo que voy a aclarar. Dice la Escritura: desde donde quiera que vivas. Y esto nos enseña que estos 2 bloques de pan o estas 2 piezas de pan que se tenían que preparar no podían ser piezas de pan o 2 panes que otra persona me hiciera o que yo los fuese a comprar. Tenía que ser algo que cada familia preparara con sus propias manos, que cada familia cocinara. Por eso es importante, porque yo lo he visto aquí en mi propio lugar donde yo ministro,
que algunos hermanos que de repente les da la flojera, son perezosos, le dicen a otra persona: hermana, hágame mis panes para la ofrenda y le pago lo que cuesta. Hermana, por ahí le encargo. O incluso se van a las tiendas judaicas a comprar 2 pan jala y los presentan como la ofrenda. Pero las escrituras claramente dicen: desde donde quiera que tú vivas. Es decir, está diciendo de tu casa, de tu hogar, de tu cocina, de tus manos se tiene que preparar esta ofrenda. Porque la ofrenda, hermano, que el Eterno recibe en sí no es solo el pan, sino es el trabajo, el sudor, el cansancio, el esfuerzo, el estar tú preparando y cocinando, reconociendo a tu Elohim como el dador del sustento del pan de todo el año. Por eso no solamente es una ofrenda de obligación, una ofrenda por compromiso. Eso es cuando yo voy y los compro y ahí están los panes que pide el Eterno. Eso es una ofrenda por obligación, una ofrenda por compromiso y puede ser que hasta una ofrenda de mala gana. Por eso el pan que se le debe presentar al Eterno tiene que ser un pan cocinado en nuestros propios hogares. ¿Ok? Número 2 de la instrucción que acabamos de leer, dice claramente el elemento que debe de llevar. Dice que es un pan cocinado como cualquier otro pan que lleva levadura. Vamos a tener un video que te invitamos a que lo mires. Este video está detrás de y es el tutorial de cómo preparar el pan. Te vamos a enseñar, para aquellos que no saben, nunca han preparado el pan para esta moed, yo voy a preparar el pan y te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo hornearlo y cómo presentarlo ante el Eterno. Bueno, pero dice que ese pan no tiene que llevar cosas extrañas. A veces nosotros somos muy dados, hermano, a añadirle al mandamiento tradiciones de hombres. Y es ahí donde erramos y donde podemos caer en un grave pecado. La palabra nos enseña que Elohim dio instrucciones de cómo presentarle sus ofrendas. Pero en una ocasión 2 jóvenes, los hijos de Aarón, dice la Escritura que quisieron agregar un elemento extraño que no estaba en la instrucción a la ofrenda del Eterno. Y cuando ellos presentaron el sacrificio, de la presencia de Yahweh salió fuego que los fulminó. ¿Por qué? Porque Yahweh vio algo extraño que él no pidió. Yahweh percibió algo agregado, algo que no debía estar ahí porque no lo ordenó él. Por eso tener mucho cuidado con lo que le llevamos a Yahweh como ofrenda, para que no vayamos a errar. Hace un par de años le quiero contar un testimonio, una experiencia. Hace un par de años, un poco más, nosotros comenzamos a abrazar las raíces hebreas. Y en ese abrazar, pues de repente uno escucha y se deja enseñar por gente que ya lleva más tiempo, incluso por las tradiciones judías, porque uno dice, pues si ellos llevan cientos de siglos en esto, ellos saben más. Pero la verdad, hermano, es que no. Uno tiene que ir a las escrituras de agua limpia, agua pura y manantial limpio que nos enseña. Bueno, y nosotros en aquel tiempo celebramos la fiesta del Pesaj. Y a mí me dijeron, pastor, agregue en la mesa de Pesaj las hierbas amargas, el pan sin levadura, pero también agregue un tazón con agua salada para que ahí sumerjan las hierbas, y también agregue un tazoncito con miel y con manzanas y con canela que se llama jagoset para que lo coman, y también hay que agregar un huevo, y también hay que agregar una pata de pollo o una pata de cordero y hermano, nos empezaron a hablar muchas cosas que debíamos agregar. Nosotros en nuestra ignorancia y por querer aprender y conocer y hacer las cosas tal cual como el Eterno lo ordenó, empezamos viviendo este camino con un montón de cosas agregadas. Más adelante el Padre a mí me ministró y me dijo, hijo mío, ¿por qué en esa mesa aparecen cosas que en Éxodo capítulo 12 yo no ordené? Éxodo capítulo 12 yo ordené que solo debía haber cordero y solo debía haber hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Cuándo leíste
que yo dije que tenía que haber agua salada? ¿Cuándo leíste que tenía que haber un postre llamado jaroset? ¿Cuándo leíste que debía haber más cosas? ¿Por qué estás agregando a lo que he ordenado elementos extraños? Y es así, hermano, como tuvimos nosotros que ir limpiando y año con año depuramos aquellas cosas que no son gratas, porque tenemos que presentar al Eterno algo correcto como Él lo está ordenando. Muchos hermanos se enojaron y me dijeron, pero ¿cómo va usted a quitar elementos que ya teníamos en el Pesaj? Los quitamos porque no aparecen en las Escrituras. Pero es que la quejilá de allá, los hermanos de allá, los judíos, Roe, sí, pero no porque ellos lo hagan yo lo voy a hacer. Yo tengo que ser un pueblo guiado por la palabra. No, pero es que ellos lo hacen porque la Biblia no lo dice, pero la tradición lo enseña. Nosotros no vamos caminando siguiendo tradición, hermano. Nosotros caminamos siguiendo la palabra. Ahora es bien importante que cuando el Eterno pide algo, nosotros lo demos tal cual como Él lo pide, porque si no erramos. Y es así, hermano, como tuvimos que depurar muchas cosas de nuestra cena de Pesaj y solamente dejar ahí el pan sin levadura, las hierbas amargas y el cordero. Sí, nosotros comimos cordero, solo que el cordero que comimos no es un cordero animal asado, es Yahshua Mashiach y lo comimos en el matzá y bebimos su sangre en el vino. Bueno, ahora, importante hermano, Shavuot. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando los hermanos empiezan a cocinar estos panes, algunos hermanos se atreven a rellenarlos con mermelada, con chocolate, algunos les esparcen nueces, frutos secos y empiezan a hacer un pan que no está en las Escrituras. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque esos hermanos están pensando en ellos. Esos hermanos están pensando que en cuanto acabe la Moed, se van a comer ese pan y lo van a degustar. Entonces tú tienes que saber que no. Para Shavuot no se puede hacer un pan con ningún elemento extraño. No podemos esparcirle ni nueces, ni frutos secos, ni ajonjolí. Vamos a hacer un pan tal cual como lo está pidiendo el Eterno, porque ese pan representa un pan que no trae cosas agregadas. Sí, trae levadura. Y al ratito voy a explicarte qué representan estas dos piezas de pan o estos dos bloques de pan. Y por qué estos panes no pueden traer mezclas de cosas, ni pueden traer rellenos, ni pueden traer cosas esparcidas. No pienses solo en tu paladar y en tu estómago. No los prepares pensando en que después te los vas a comer. Tú prepararás el pan sabiendo que lo presentarás al Eterno y que en estos panes hay algo profético que nosotros estamos decretando y declarando para el tiempo de la restauración. Más adelantito les voy a enseñar qué representan estos dos panes. Bueno, aclarando esto, el pan se hace como un pan normal, pero no le podemos poner nada. Ya después, si usted en la semana quiere preparar otro pan y rellenarlo de chocolate, mermelada, qué sé yo, puede usted hacerlo. Pero estas dos piezas o dos bloques de pan tienen que hacerse limpios, sin nada que les rellenemos ni les esparzamos, simplemente dos piezas de pan como el Eterno lo pide. Número 3, quiero decirte que aunque en el tutorial yo te voy a enseñar formas de preparar el pan, no hay una forma que te diga que el pan tiene que ir de cierta forma. Yo he escuchado personas que dicen, ¿verdad que el pan debe de ir trenzado? Porque si no, no lo recibe el Eterno. Acabas de leer y en ninguna parte el Eterno está diciendo que el pan debe ir trenzado o debe de ir en 12 pedacitos, 12 bolitas. No, el pan, hermano, simplemente se puede preparar dos bloques de pan. Pueden ser así, sin ninguna forma, sin ningún dibujo, sin ningún diseño, como también si tú les quieres dar un diseño, siempre y cuando ese diseño, hermano, no choque con lo que el Eterno está pidiendo. Sea cuidadoso, sea muy cuidadoso con lo que hace y con lo que le presenta al Eterno. ¿Ok? Y también quiero enseñarte que lo que acabamos de leer dice
que el día de Shavuot es un día oficial de convocación Kadosh, donde no se puede hacer trabajo. Es un día donde se guardará como si fuera un Shabbat. A este tipo de días que no son de sábado, son tiempos especiales, pero que Yahweh exige un reposo, se les llama Shabbatón. Es un día de descanso, es un día en el cual no se puede laborar, no se puede trabajar. Es un día que se debe vivir en la presencia del Eterno. Ok, y también quiero decirles, hermanos, que aclara la Escritura que esto se tendría que hacer de generación en generación como un mandamiento perpetuo. Por eso es que hasta el día de hoy guardamos el Shavuot, guardamos la fiesta de las semanas, porque el Eterno nos ordenó como un estatuto perpetuo que pasaría de generación en generación. Y vamos a darnos cuenta que en un Shavuot vino la promesa del Eterno a nosotros. Los varones tienen que involucrarse en la preparación de estos panes. A veces, cuando en la casa no hay un varón, está bien que las hermanas preparen el pan. Pero cuando en la casa tenemos un varón, hay un papá, hay una persona de la Torá, alguien que está ahí presente, están los hijos, deben de involucrarse en el preparado de este pan. Pues la Escritura nos enseña que Elohim, de los 7 tiempos proféticos, las 7 fiestas hebreas, 3 de ellos ordenó que se tenía que hacer un peregrinaje hasta el templo y llevar 3 ofrendas al año, 3 ofrendas. Este es el tiempo de Pesach, el tiempo de Shavuot y el tiempo de Sukkot. Y se lo voy a leer. Dice Devarim 16:16. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante Yahweh tu Elohim, en el lugar que él haya escogido, durante las siguientes fechas o las siguientes Moadim: Pesach, Shavuot y Sukkot. Y nadie deberá presentarse ante Yahweh con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que Yahweh, tu Elohim, los haya bendecido. Así es como lo acabamos de leer. En el verso 16 dice: todo varón se presentará delante de Yahweh 3 veces al año. Y una de estas 3 veces al año es este tiempo de Shavuot. Y todos debían presentarse con su ofrenda. Por eso es que los varones debemos involucrarnos en la preparación de estos 2 bloques de pan. Aquí en el occidente tenemos la costumbre de que solo las mujeres se metan a la cocina y preparen todo, pero la Escritura nos enseña que aún los varones, en las Escrituras, hermano, es diferente, porque quienes preparaban los panes para la mesa de la propiciación eran los sacerdotes, quienes preparaban los panes eran los sacerdotes. Es decir, nosotros tenemos que saber que como varones tenemos el compromiso de presentar esta ofrenda. Ahora, no es, mujeres, de que ustedes nos manden a la cocina y ustedes se pongan a ver la televisión. Aquí nos debemos de involucrar todos, toda la familia, el varón, la esposa, los hijos, y si no hubiere un varón, pues entonces las hermanas solas prepararán esta ofrenda, pero toda la familia nos debemos involucrar y especialmente los varones. Y cuando es el momento de llevar esa ofrenda y en tu casa hay un varón, él es quien levantará la ofrenda delante del Eterno. Y ahora viene una pregunta muy importante que muchos de ustedes deben de estarse haciendo. Oiga, pastor, ¿es verdad que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fueron al monte Sinaí, y ahí Elohim estaba entregando su Torá, en ese mismo momento estaba el pueblo celebrando Shavuot? ¿Ellos estaban celebrando Shavuot? Yo te voy a aclarar esta pregunta que muchos tenemos. Bueno, que yo tenía y que muchos siguen teniendo. Si tú entras a la plataforma YouTube, vas a encontrar el 90% de las enseñanzas de Shavuot, de los diferentes roim, de los diferentes pastores y aún del judaísmo. Ellos te van a enseñar que Shavuot y la entrega de la Torá tienen una conexión y que el mismo evento se estaba llevando a cabo en el Sinaí.
que cuando Israel llegó al Sinaí se estaba ahí celebrando el Shavuot. Pero vamos a ir a las Escrituras. Tú tienes que ser una persona que exijas la verdad. En la congregación donde vayas, en la quejilá donde tú estés, tú tienes que exigirle al pastor y al líder que te pastorea que te hable con la verdad. Nosotros no tenemos que mentir para convivir, que decir solo amén a las tradiciones y a las malas enseñanzas que se han propagado. A veces por querernos sentir muy judíos o muy solidarios con el pueblo judío, que yo tanto amo, aprecio y oro por ellos, pero por querer sentirnos muy solidarios con ellos, abrazamos cosas que ellos llevan en error. Y nosotros tenemos que ser un pueblo que exijamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, dijo Mashiach. Y es muy importante, hermano, que sepamos si eso es cierto. Si es verdad que cuando el pueblo en el monte Sinaí recibió la bendita Torá, se estaba celebrando Shavuot. Y si eso es cierto, digamos amén y vivámoslo y prediquémoslo así. Pero también si eso no es cierto, digámoslo y prediquémoslo para que el pueblo conozca la verdad. Yo te voy a decir que estudiando las Escrituras, y no soy el único, somos muchos pastores, muchos roín, muchas comunidades que predicamos lo mismo que yo te voy a decir hoy. No creemos que Shavuot tenga conexión con la entrega de la bendita Torá de Yahweh. Son dos eventos completamente aislados, son dos cosas completamente diferentes y no tiene conexión la una con la otra. Y te lo voy a decir a la luz de la palabra. Vamos primeramente a ver por qué el pueblo de Israel en el Sinaí no pudieron estar celebrando el Shavuot. Ahí te van 3 puntos por qué ellos no pudieron estar celebrando Shavuot. Como lo vimos anteriormente, para que se pudiera observar el día de Shavuot, tenía que contarse 7 semanas y un día, o 50 días. Nuestro pueblo celebró el Pesach y ellos salieron de Egipto. Digámoslo así, que el próximo día de Shabbat tenían que empezar a contar ellos esta cuenta. Y entonces tenían que haber llegado al Sinaí 50 días después para poder estar celebrando el Shavuot. Vamos a ver si efectivamente salieron de Egipto y se contaron 50 días para llegar a la montaña del Sinaí. Y si no es así, ellos no pudieron estar celebrando el Shavuot. ¿Por qué? Porque para celebrar Shavuot se tienen que contar 7 semanas completas y un día, o sea, 50 días. Dice la Escritura en Éxodo 19, verso 1, así: al tercer mes, una vez más repetiré esta frase, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel, y Moisés subió hacia Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Y bueno, como tú lo acabas de leer, el pueblo de Israel tardó 3 meses en llegar desde la salida de Egipto hasta la montaña del Sinaí. 3 meses. Y aquí yo veo ya una gran dificultad para que ellos estén celebrando el Shavuot en la montaña del Sinaí. ¿Por qué? Porque los números ya no cuadran. ¿Cuánto es la suma de 3 meses? 30 más 30 más 30 son 90 días. Ellos ya están llegando 30 días después del número 50. Ellos ya no podrían celebrar Shavuot. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara cuando dice que ni un día menos y ni un día más. En el día 50 se tendría que estar observando el Shavuot y ellos están llegando en el día 90. Bueno, pero todavía ahí no se entrega la Torá.
Apenas ellos están llegando y Elohim todavía no está dando su Torá. Dice la Escritura que Moshe subió al monte para recibir la Torá. ¿Y sabes cuánto tardó en el monte? 40 días y 40 noches. Quiere decir que aparte de los 90 días que ellos hicieron de camino, tuvieron que esperar otros 40 días para que Moisés bajara con la Torá. Esto nos da un total de 130 días, aún está más lejano. Ellos no pudieron estar guardando o observando o celebrando el Shavuot porque no dan las cuentas. Vamos a leer esta escritura. Dice Éxodo 24:15: Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube, y entonces la gloria de Yahweh se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día, Yahweh llamó a Moisés desde el interior de la nube, y entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Vemos que aquí ya van 130 días. Entonces, hermanos, yo no encuentro ninguna conexión con la entrega de la bendita Torá con el día de Shavuot. Este es un evento glorioso, la entrega de la Torá. Es algo magnífico que se debe predicar y que se debe enseñar. ¿Qué fue lo que Elohim nos dio? Nos dio su Torá, nos dio sus mitzvot. Es algo que se tiene que enseñar, pero es un evento y un acontecimiento magnífico, pero muy aparte de Shavuot. Nada tiene que ver Shavuot con la entrega de la Torá. Ahora, número 2, tenemos que entender que a los 130 días, desde que ellos salieron de Egipto, desciende Moisés con la Torá. ¿Pero con qué se encuentra? Dicen las Escrituras que cuando él se encontró con un pueblo que adoraba a un ídolo de oro, él rompe esas tablas. Y entonces él, hermano, tiene que subir otra vez al monte para que el Eterno le vuelva a dar la Torá. Voy a leérselos en Éxodo 34. Dice: Y Yahweh le dijo a Moisés: Corta tú mismo 2 tablas de piedra iguales a las primeras, para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que tú hiciste pedazos. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana, y preséntate ante mí en la parte más alta del monte. Verso 4. Moisés cortó 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, tomó las 2 tablas de piedra y subió al monte Sinaí, tal como Yahweh se lo había ordenado. Vámonos hasta el verso 28. Y Moisés se quedó allí con Yahweh 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, y ahí escribió sobre las tablas las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Después bajó Moisés del monte Sinaí llevando las 2 tablas de la Torá, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con Yahweh. Bueno, pues nos damos cuenta que aparte, hermano, de que ellos llegaron al Sinaí en el día 90 y tuvieron que esperar 40 días para que Moisés estuviera en el monte, y cuando descendió ya eran 130 días, pero Moisés rompió la Torá que se les dio o que se nos dio y tuvo que subir al monte y esperar otros 40 días y 40 noches. Esto nos da un total de 170 días para que por fin la Torá descendiera a todo el pueblo. Entonces te das cuenta tú que no puede ser que se viva el Shavuot ahí. ¿Por qué? Porque ya está fuera de los días que el Eterno ordena. Ahora, otro punto importante que tenemos que saber es que el tiempo o la moed de Shavuot era un tiempo que se tenía que observar a partir de que ellos llegaran a la tierra prometida, no al Sinaí. Quiero decirte
que durante los 40 años de peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel no llevó a cabo ninguna de las muadim que tenían que ver con presentar ofrenda de primicia. ¿Por qué? Por lógica, porque ellos andaban en el desierto peregrinando, no tenían una tierra donde sembrar y por ende no tenían ninguna primicia que llevar de su cosecha, no había cosechas. Estas ofrendas, la de Shavuot, las otras ofrendas de primicia, la de Sukkot, ellos empezaron a observarlas hasta que llegaron a la tierra prometida y se establecieron en esa tierra, cosecharon y entonces pudieron cumplir, pero no lo hicieron en el Sinaí. Por eso, hermano, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel en la montaña del Sinaí? No estaban levantando panes ni estaban celebrando Shavuot porque ni siquiera tenían conocimiento de esa Moed, porque esa Moed fue revelada por Elohim después. Esa Moed todavía era desconocida para ellos. Ellos estaban recibiendo la Torá de Yahweh, recibiendo los benditos mandamientos, recibiendo la alianza, y eso llevó muchos días. Ya vimos que cuando llegaron en el día 90, esperaron 40 días más y otros 40 días más, y más o menos, hermano, como en 80 días después de haber llegado, es que por fin reciben la enseñanza para empezar a aprenderla. Y bueno, ellos estaban en Sinaí haciendo eso, pero la aplicación para Shavuot la tuvieron que hacer hasta que llegaron a la tierra prometida, y esto es porque así Yahweh lo estableció, lo ordenó. Vamos a leerlo para que usted vea cuándo comenzaron ellos a obedecer estos tiempos de primicia. Vamos a leer Devarim 26:1. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te va a dar en propiedad, y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que te dé la tierra, y los llevarás en una canasta hasta el lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido como residencia de su nombre. Aclaramos el verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Elohim te va a dar en propiedad y te hayas establecido en ella. Estos mandamientos de llevar primicias, de llevar cosechas, empezaban a entrar en acción hasta que llegaran a la tierra prometida y se establecieran. ¿Y cuánto tardó? 40 años tardó el pueblo para llegar. Así que en Sinaí ellos no estaban guardando ni observando Shavuot. Pues bien, entonces queda establecido que Shavuot, la Moed de las semanas, no tiene ninguna conexión con la entrega de la bendita Torah. Son dos eventos completamente aislados, son dos cosas completamente diferentes. Pero ¿con qué sí tiene conexión Shavuot? Porque hemos aprendido en Colosenses que todas las Moadim que Elohim dio son la sombra de lo que va a venir. ¿Cuál es su cumplimiento, su realidad en el nuevo pacto? Porque aprendíamos, hermano, que Yeshua vino en Pesach a morir, vino en Hagamatzot a llevarse nuestra levadura al centro de la tierra, vino en Bikurim a resucitar. Pero entonces Shavuot, ¿qué vino a cumplir? Es la sombra de algo que va a venir. ¿Y qué vino? ¿Qué es lo que pasó en el nuevo pacto? Bueno, pues vámonos todos al libro de los Hechos, capítulo 2, y veamos cómo en un día de Shavuot, mientras estaban los creyentes reunidos en el templo, yo me imagino que con sus ofrendas de pan, preparándolas para el Eterno, levantando la primicia del trigo. Pero escucha bien, no era un trigo crudo. Ahora el trigo iba cocinado, preparado, procesado, convertido en pan, y esa es la primicia que le presentarían al Eterno. Pues es en Shavuot, es en esta fecha profética que algo viene a cumplir este tiempo. Leamos Hechos capítulo 2. Dice así: Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Ruach les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿qué no son galileos todos estos que estáis hablando? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro idioma en el que hemos nacido? ¿Qué ocurrió ese día donde los creyentes, los judíos, guardaban y observaban el Shavuot? Hace 2000 años, hermano, después de que el Mashiach ascendió a los cielos y llegó al lugar de honor, fue enviado el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Elohim, nuestro compañero, el Paracleto. ¿Qué es Paracleto? El consolador, el defensor, el abogado, nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro asesor, nuestro coach, quien va a estar no solo con, sino dentro de nosotros. Él llegó a la tierra. El Ruach HaKodesh es Elohim mismo. Es la mente de Elohim en nosotros, sus sentimientos, sus capacidades. Es ver con los ojos de Yahweh, hablar con las palabras de Yahweh, sentir con el corazón de Yahweh, tener las capacidades y el poder de Yahweh. Por eso Él dijo: recibirán poder cuando venga del cielo el Ruach HaKodesh, y entonces podrán declarar o testificar de mí. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace 2000 años, en un tiempo de Shavuot, en una fiesta de Shavuot, el Santo Ruach llegó a la tierra a llenar a los creyentes, y ese fue el cumplimiento de esta fiesta, la llegada majestuosa y estruendosa del Santo Ruach. Nosotros le llamamos a esto la era del Ruach, porque es la última era, la era del final. Nosotros somos la generación que cerraremos con broche de oro la historia. Veremos el regreso del Mesías. Somos la generación donde el poder del Ruach llegó. En el antiguo tiempo el Ruach HaKodesh bajaba, pero se retiraba. No se quedaba en ellos, no permanecía en ellos. Ahora vive en nosotros, somos su templo. Dice la Escritura que en la fiesta de Shavuot vino el Ruach sobre 120 personas que estaban ahí, preparados, recibiendo ese tiempo, observando el tiempo de Shavuot, y vino la promesa. Cuando ellos empezaron a recibir la presencia del Santo Ruach, el Santo Ruach los encendió en fuego. Un fuego, hermano, que es una pasión por Yahshua, un amor encendido por Él, un amor por la santidad, un deseo incontrolable por la búsqueda de lo espiritual. Hubo manifestaciones sobrenaturales, como por ejemplo, ellos recibieron una presencia celestial y sobrenatural. Ellos fueron investidos del poder. Imagínate si cuando la gloria de Elohim descendía en el monte temblaba. ¿Qué será que la gloria de Yahweh, su Ruach, descienda sobre un cuerpo humano frágil de 80, 70, 50 kilos? Ellos estaban vibrando. Ellos estaban hablando en idiomas que ni ellos mismos conocían. Ellos ahora hablaban en lenguas diferentes, y cuando todos los judíos que habitaban ahí, moradores, y que hablaban y conocían esas lenguas, vinieron a ver lo que ocurría, escuchaban hablar a estos 120 en idiomas y habilidades y capacidades que el Ruach les dio para poder dar testimonio y hablar las maravillas de Elohim. Ellos le hablaron a toda esa gente las maravillas de Elohim en el perfecto idioma de esas personas, y esas personas se convirtieron. Muchos de ellos decían: ¿pero qué está pasando? Porque todos estos pareciere que están borrachos. ¿Están borrachos? Y Kefa dijo: no, hermanos,
no están borrachos, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. Esto que ustedes están presenciando es el comienzo de la promesa. El profeta Joel dijo que en los últimos tiempos el Ruach de Yahweh se derramaría sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Y sería derramado este espíritu sobre todos vuestros hijos, vuestras hijas y aún sobre los que están lejos. Hermano, fue tan precioso el mensaje, pero ya no fue un mensaje que salió de la boca de Kefa. Ahora fue un mensaje ministrado, proyectado y ardiendo en el fuego del Ruach. ¿Sabes qué pasó? Que 3,000 personas que oyeron eso levantaron la mano diciéndole a Kefa: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué procede? Queremos esta promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Kefa los llevó a rendir la vida a Yeshua. Les dijo: ustedes deben de creer en el Mesías, deben de aceptar que Yeshua es el Mesías que vino a la tierra, deben de reconocer y deben de aceptarlo como el Mesías. Y después tienen que sumergirse en agua en su nombre. Y hermano, ¿qué pasó? Que esas personas creyeron con todo su corazón en Yeshua HaMashiach, se sumergieron en el nombre de Yeshua y recibieron el Ruach y se agregaron. Quiero decirte que esas son las 2 piezas de pan. Esas 2 piezas de pan que nosotros vamos a presentar a Yahweh son la representación de esas 3,000 almas que fueron las primeras almas ganadas para Yeshua HaMashiach. Eran 120 personas que ya estaban con Él, creían en Él, eran sus discípulos. Pero esos 120 se multiplicaron en una gran cosecha de 3,000 personas. Por eso esos 2 panes son una primicia. Cuando nosotros los presentamos al Eterno, nosotros estamos declarando que esos 2 panes representan las 2 casas de Yahweh que vendrán un día a la restauración. Ahí comenzó la restauración, ahí empezó ese día de Shavuot, la restauración del pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque vemos 3,000 judíos que se entregan a Yeshua, que se sumergen en el nombre de Yeshua, que reciben a Yeshua como Mesías y lo reconocen. Y entonces son los primeros creyentes, primicia Yahweh, para Él, digámoslo así. Ese es uno de los panes, el pueblo judío. Pero dentro de pocos días, hermano, va Kefa a la casa de Cornelio, un gentil, y los gentiles empiezan a recibir el Ruach HaKodesh. Y entonces Kefa le dice a Shaulo: oye, no solo los judíos están recibiendo el espíritu de Elohim, sino aún los gentiles. Y hermano, ahí comenzó la restauración de 2 casas, el pueblo judío, el pueblo gentil, la casa de Judá, la casa de Efraín, una restauración que el Ruach HaKodesh está haciendo. Por eso, cuando nosotros presentamos estos 2 panes, estamos declarando: Padre, declaramos que tu pueblo, las 2 casas que un día se dividieron, la casa de Judá y la casa de Efraín, donde somos nosotros, aquí estamos como primicia. Estamos viniendo delante de ti. ¿Pero por qué? Ahora no es trigo crudo, porque es un pan procesado, trabajado, porque es lo que vino a hacer el Ruach sobre esa primicia. Ellos, cuando estaban ahí, hermano, antes de la llegada del Ruach, eran como trigo crudo. Estaban fríos, estaban secos, estaban sin fruto. Pero cuando vino el Santo Ruach de Yahweh, el Santo Ruach de Yahweh vino a darles aceite, algo que para hacer el pan se necesitará. El Santo Ruach de Yahweh vino a introducirlos en fuego, algo que la masa necesita para convertirse en pan. Y por eso es que todos ellos tuvieron que pasar por el proceso que tiene que pasar el trigo para convertirse en pan. Ellos tuvieron que venir
a ser triturados. Es necesario, hermano, que nosotros pasemos por prueba y por tribulación, como los granos de trigo tienen que pasar por una molienda, tienen que pasar para que se conviertan en harina. Pero después de la harina tienen que ser cernidos para que todas las cascaritas y todo aquello que no es harina sea desechado y solo debajo del cernidor quede la harina selecta. Nosotros tenemos que ser cernidos para que todo el pecado, para que toda la imperfección, para que todo lo que es del hombre, todo lo que es la carne se quede fuera y solamente seamos presentados como una harina blanca selecta. Pero ahí viene el aceite del Rúa que vino del cielo en Shavuot y somos mezclados, hermano. Somos mezclados y después somos llevados al fuego. Dice, Él os sumergirá en Ruach HaKodesh y en fuego. Ese fuego nos habla de vida, ese fuego nos habla de avivamiento, pero también nos habla de pruebas. Pero después de que sale del fuego, ahora sale convertido en un pan que es productivo porque otros pueden comer de él. ¿Sabes cuál es el mensaje de Shavuot? El mensaje de Shavuot es, después de que Yeshua murió, se llevó la levadura, resucitó, ahora nace una quejilá encendida en fuego para hacer luz a las naciones, para hacer pan a las naciones, que la gente coma de ti. Si nosotros somos solo granos de trigo, no puede comer la gente, pero si somos pan, sí puede. En una ocasión, Juan 6 nos cuenta que los discípulos de Yeshua iban con él y muchas multitudes lo seguían. Y los discípulos le dijeron al Mesías, la gente tiene hambre. Y Yeshua dijo, pues denles ustedes de comer. Hoy nosotros tenemos un gran compromiso, hermano, y el compromiso es ser pan para los hambrientos. Que los hambrientos puedan comer de nuestro mensaje, puedan comer de nuestro buen testimonio, puedan comer de buenas acciones que nosotros presentemos para que el nombre de Elohim sea honrado. El Ruach HaKodesh viene a 120 granos de trigo para convertirlos en pan. 2 piezas de pan, la casa de Judá y la casa de Efraín, que pronto se convertirán en una sola. Y bueno, hermanos, pues eso es lo que nosotros vamos a presentar ahora en la fiesta de Shavuot. Y es así como la vamos a estar celebrando. Este próximo 15 de mayo, acabando el Shabbat, comienza el día 50 y el domingo 16 estaremos presentando nuestras piezas de pan. Yo espero que tú cocines estos panes y se los puedas presentar al Eterno. Aquellas personas que desde sus hogares no tienen un lugar a donde asistir, no tienen un templo a donde llevar, a una congregación donde llevar sus panes, yo te aconsejo que tú veas el tutorial que voy a prepararte, que te voy a dejar ahí. Prepara tus 2 piezas de pan y tú el domingo vas a levantarlas al Eterno, las vas a mecer delante de su presencia. Toda ofrenda será mecida. Bajar esos panes y los vas a poner en una mesita especial para ofrenda al Eterno y ahí los vas a dejar durante todo ese día. Y después, dice la palabra, que esos panes se canalizan a los sacerdotes, a los Kohanim, y los Kohanim los comen. En el caso tuyo, tú vas a decirle al Padre, Padre, ha terminado la Moed de Shavuot, ahora estos panes los bendigo y como Cohen los recibo. Y puedes disfrutar de ellos, puedes comerlos, pero cuidado, es alimento sagrado. No se puede jugar con esa comida, no la tires a la basura. No dejes que se endurezca. Esa comida, si no la vas a comer tú, repártela a hambrientos, repártela a personas que la puedan comer y aclárales que ese pan fue hecho de una manera sagrada y que el que lo coma va a recibir algo especial. Bueno, hermanos, pues este fue su programa Pan, Pescado y Miel y el tema Shavuot. Yo espero que te goces y te prepares para que podamos tener un tiempo maravilloso este próximo domingo. Que el Todopoderoso los bendiga y hasta la próxima. Shalom a todos.